Bienvenido a una lección sobre el número de rutas y circuitos de un gráfico completo. Un gráfico completo es un gráfico en el que cada vértex está conectado a cualquier otro vértex. Aquí hay un ejemplo de varios gráficos completos. Mirando la nota, los subrabios representan el número de verticas, y el número después del colon representa el número de bordes. Suponga que teníamos un gráfico completo de 5 verticales como el gráfico de viaje aéreo a continuación que vimos en una lección anterior. ¿Cuántas rutas visitan cada ciudad una vez? Bien, si comenzamos en casa que es Seattle, avise cómo hay 4 opciones o 4 ciudades que podemos visitar. Chicago, Atlanta y Dallas. Así que al determinar el número de rutas, vamos a encontrar un producto donde sería el primer factor en este caso. Aviso una vez que hacernos una selección, como ejemplo, digámosla. Aviso como ahora hay 3 opciones. En este caso, Chicago, Atlanta o Dallas. Porque hay 3 opciones, el siguiente factor va a ser 3. Y ahora digamos como ejemplo seleccionamos Chicago, que haría la segunda selección. Aviso como ahora hay 2 opciones, en este caso Atlanta o Dallas que nos da este factor de 2. Después de hacer nuestra tercera elección, esto dirá Atlanta como ejemplo. Aviso como hay una elección restante, en este caso Dallas que nos da el último factor de 1. Así que el número total de rutas es igual a 4 por 3 por 2 por 1 o 24 rutas. Otra manera de expresar este producto es 4 factorial. Lo que de nuevo significa 4 por 3 por 2 por 1. Por ejemplo 5 factorial sería 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Ahora si queremos listar todas las rutas para visitar cada ciudad podríamos hacer un diagrama de árboles aquí. Lo bueno de hacer esto es que podemos ver las 24 rutas. La ruta única que utilizamos como ejemplo fue si comenzamos en Seattle, aviso como tenemos 4 opciones. Así que seleccionamos para el ejemplo aviso como desde la hay 3 opciones. Así que seleccionamos Chicago, avise como hay 2 opciones restantes y si seleccionamos Atlanta, avise como hay una sola elección que es Dallas. Tan nuevo como un árbol podemos ver las 24 rutas. Pero vamos a estar más preocupados por los circuitos para formar circuitos, realmente tenemos que regresar a la ciudad de Seattle. Cuando convertir rutas a circuitos, tenemos repetición. La mitad de los circuitos será duplicada en la orden inversa. Así que tendremos que dividir el número de rutas entre 2 para determinar el número de circuitos en un gráfico completo. Así que tenemos, verticales en un gráfico completo, habrá rutas factoriales. Pero al formar circuitos, la mitad de estos son duplicados en orden reverso, así serán un factorial dividido por 2 circuitos hamiltonianos únicos. Por ejemplo, el circuito A, B, C, D, E, A sería el mismo circuito en orden inverso como A, E, D, C, B, A. Y de nuevo revisar este símbolo de exclamación, es de fábrica roja y para los productos vistos a continuación. Echemos un vistazo a un ejemplo. ¿Cuántas rutas en circuitos hamiltonianos con un gráfico completo con 7 vérticos tienen? Aviso cómo se proporciona el gráfico completo para nosotros. Aviso cómo aumenta el número de verticas, contarlo una a la vez sería muy tiempo consumo. Así que el número de rutas sería un factorial. O en este caso, igual 7. Bien 7, 1 igual 6. Así que el número de rutas sería 6 factorial que sería 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Así que a mano 6x5 hexasiemens 30, x4 hexasiemens 120 x3 hexasiemens 360 por 2 sería 720. Así que hay 720 rutas posibles que visitan todas las verticas. En la calculadora solo podemos entrar en 6 y luego mostrar flechas sobre la probabilidad. 1, 2, 3 flechas correctas. La opción 4 es la opción factorial y entrar. Y por tanto el número de circuitos o circuitos hamiltonianos sería
1 factorial dividido por 2 o 6 factorial dividido por 2 que sería 720 dividido por 2 o 360. Y en nuestro estudio de la teoría gráfica, estaremos más preocupados por los circuitos hamiltonianos en vez de las rutas. Como puede ver en esta tabla, el número de circuitos está creciendo extremadamente rápido a medida que aumenta el número de ciudades o verticales. Si la computadora miró 1.000 millones de circuitos por segundo, tardaría casi 2 años examinar todos los circuitos posibles con solo 20 ciudades. Ciertamente el algoritmo de fuerza de Brute para listar todos los circuitos posibles no es un algoritmo eficiente. Espero que hayas encontrado esto útil.